Los mitos griegos, por Friedrich Georg Junger. 29. Héroes, el Agón. Donde la relación de la poesía épica con la creación plástica se hace más patente es en la descripción que ofrece la Ilíada del escudo de Aquiles. Lo que sorprende de esta descripción es el espacio que ocupa, su extensión y su detallismo. El curso de la acción se va postergando sin temor. Por muy grande que nos imaginemos el redondo escudo, por muy pequeña que sea cada una de las figuras descritas, son tan abundantes que no pueden ser sino simples miniaturas y como tales hay que observarlas de cerca y con atención. No obstante, esta pequeñez viene compensada por el relato épico, pues lo pequeño se pierde completamente en él y se vuelve espacioso. El escudo se presenta como un cosmos en el doble sentido de la palabra, como mundo y como ornamento. Es evidente que no basta el contento por poseer un arma magnífica y primorosa, ni la complacencia que por ella siente el poeta épico, para justificar una descripción tan exhaustiva. A menudo, esta complacencia se manifiesta al mencionar las armas, las armaduras, las bandejas, las vasijas, las fuentes, las urnas y los trípodes, y evidencia tanto un placer por las obras de bella factura, que son propias del ámbito de los héroes, como por la riqueza. Pero el escudo es algo más. Es una reproducción del mundo en un espacio mínimo. Lo curioso es que este mundo se represente sobre un escudo, lo cual no es presa, sino que hay que entenderlo como agón. Las imágenes representadas así lo dan a conocer. Homero no recalca en particular que el escudo sea redondo, pero se infiere de su descripción de la Tierra en forma de disco y rodeada por el circular océano. Océano recorre todo el borde redondeado del escudo, la corriente universal que todo lo abarca, que marca los límites más alejados y sigue la tierra y el mar. En el escudo, el cielo con sus constelaciones está incluido dentro del anillo de océano. Después de las constelaciones, Homero articula la doble representación de la polis, la ciudad en guerra y la ciudad en paz, y a continuación se suceden las imágenes de la agricultura, la vendimia, la vida pastoril, la danza y el canto. Esta riqueza de imágenes es puramente ornamental. No hace más útil el arma, ni más sólido y recio el metal. El escudo, tal y como se utiliza para combatir, no mejora por el hecho de estar adornado con estas imágenes. Es pura sobreabundancia lo que se refleja sobre su pulida convexidad. Por eso mismo, produce agrado. Es la imagen de la plenitud de la vida la que aquí, repujada sobre metal reluciente, irradia un fuerte resplandor. Cercado continuamente en sus límites por el ámbito titánico, el escudo muestra en su circunferencia interior, con múltiples imágenes, el nomos y el agón del mundo de Zeus, la ciudad de la paz y la ciudad de la guerra, dispuesta por la Dike, ante cuyas tropas caminan Ares y Atenea con sus túnicas doradas, representados ambos dioses con grandes dimensiones, los guerreros en cambio más pequeños. A continuación, como guirnaldas, las bellas imágenes de la vida en el campo. El mundo representado en el escudo es un mundo del agón. A diferencia del reino de Crono, el reino de Zeus vive en el agón. Está cimentado sobre el agón y la balanza de oro que Zeus sostiene en sus manos guarda relación con este. Héctor huye del combate, pues presiente la balanza de Zeus y su fatídica oscilación contra él. Los titanes no se enfrentan en el agón. En ellos el impulso de la fuerza es otro, y rodando como el carro del sol de Helio a las olas de océano, describe círculos que se repiten. En el escudo de Aquiles, Océano vuelve el agón guerrero y musical sin tomar partido por él. En él todo retorna, y en este retorno se iguala. Si el movimiento durase hasta el fin de los tiempos como movimiento prevaleciente, si el movimiento durase hasta el fin de los tiempos como movimiento prevaleciente, si no fuese quebrado y gobernado por otra ley, no se identificaría en él otro enfrentamiento que el imperar titánico de los elementos al que se haya expuesto el hombre sin que por ello su paz interior se vea anulada. El enfrentamiento de titanes no cambia nada. Está incluido en el retorno elemental y así como Océano jamás sale de su movimiento circular,
Tampoco se puede imaginar que sin la caída violenta del predominio de los titanes hubiese podido jamás suceder otra cosa. En todas las épocas observamos la actuación de los titanes, pero desde que Zeus dispuso otra cosa, ya no son soberanos. El cambio de poder comprende en sí al hombre. Llegan los engendramientos, los vástagos divinos, los semidioses y los héroes. Homero nos presenta al Zeus del Agón, el Zeus lleno del más profundo goce vital cuando ve a los dioses peleando, pues este Agón constituye el fundamento de su poder y su inquebrantable soberanía así lo presupone. Este sentir medular y fundamental de la vida no solo se encuentra en Zeus, imbuye a los dioses olímpicos y vive en el pecho de todo héroe. El símbolo más poderoso que ha llegado hasta nosotros es la Ilíada. Tan solo por eso es la epopeya de las epopeyas, el monumento más grande que se ha erigido a este Agón. Se cimenta sobre él, de él extrae su vitalidad, por él se produce la unidad del plan. Así lo demuestra su composición. Es sencilla y a la vez artística. Tres son las circunstancias que subyacen bajo esta epopeya. La primera circunstancia fundamental es el enfrentamiento entre griegos y troyanos. Las otras dos son la lucha entre Aquiles y Agamenón y la amistad entre Aquiles y Patroclo. Así, si el enfrentamiento entre griegos y troyanos constituye la condición de la epopeya entera, las otras dos circunstancias secundarias son las que le confieren vitalidad y movimiento. Con ellas se relaciona la alternancia de todas las situaciones y con ellas enlazan los giros que va tomando el acontecer. La lucha entre Agamenón y Aquiles predomina en la primera mitad del poema épico. Vinculados a ella están los grandes enfrentamientos alrededor de las murallas y los barcos. La amistad entre Aquiles y Patroclo ocupa la otra mitad de la epopeya y de ella surgen los enfrentamientos que conducen a la muerte de Héctor. La epopeya concluye con los agones de los juegos y los funerales en honor de Patroclo y de Héctor. Cabe entender que la amistad entre Aquiles y Patroclo, esa poderosa amistad sobre la que se sustentan grandes pasajes de la epopeya, es un agón en el mismo sentido en que lo es la lucha entre los griegos y los troyanos, o la lucha entre Agamenón y Aquiles. En este afecto se da una concurrencia, una competición de la amistad. Patroclo, con la armadura de Aquiles, es la imagen del Eros agónico. Homero relata cómo Patroclo se coloca esta armadura, cómo Héctor se la roba al muerto y se la apropia como si fuese suya, y cómo, con esta armadura que antaño regalaron los dioses a Peleo, corre de nuevo a la batalla. Aquiles lo lamenta ante su madre Tetis y ella lo consuela diciéndole que Héctor no llevará esa armadura por mucho tiempo. Inmediatamente después de la muerte de Patroclo, se verá cómo el agón de esta amistad se transforma en aquel otro que impele a Aquiles a entrar a luchar a orillas del Escamandro. Ha sido herido en el lugar más vulnerable y la profundidad de la herida se evidencia en que se reconcilia con Agamenón, algo que de otro modo no hubiera sido posible tan fácilmente. Entonces todo cambia. La aparición de Aquiles, que hasta ese momento estaba en reposo, inactivo, confiere a la epopeya una vitalidad nueva y poderosa y renueva también la participación en el curso de la acción, determinada ahora por el Pélida. El dolor hace brotar en él las fuentes más hondas de la vida, de modo que brinda al amigo la mayor ofrenda mortuoria, que culminará con la caída de Héctor. Del mismo modo que la amistad puede ser entendida como un agón, así la relación entre sexos. Es una lucha entre mujeres y hombres, una lucha de amor y el odio, del afecto competidor y los celos. Este enfrentamiento se hace patente en la relación de Zeus con Hera, la más poderosa de todas las diosas, que expresa ante todo y en primer lugar, a la cabeza de todo su dominio, los intereses femeninos. Hera ambiciona la soberanía y está tan interesada en que se respeten y multipliquen sus derechos que roza los límites del dominio. En Hera, todo el poder femenino halla su coronación. Es el Zeus femenino, la mujer en la que todo lo que se encuentra bajo el signo de Zeus halla su correlato. Como en Rea, en ella se evidencia lo leonino. Es una leona peleadora,
difícilmente domable. En ella la dureza y la intransigencia femeninas se aunan con lo totalmente glorioso y triunfante. Lo que hay de Hera en la mujer, lo egregio, libre, audaz e igual, atrae irresistiblemente a los hombres más fuertes, pero no seduce a Paris, ese hombre tan afrodítico que concedió el premio a su protectora. El juicio de Paris evidencia que el ámbito de Afrodita no escapa al Agón. De ahí que Afrodita, como vencedora, aparezca con todos los atributos de Ares: el casco, la espada, la lanza, el escudo y una nice en la mano. De ahí que Eros también aparezca armado. Es también Agón el efecto y la relación amorosa del hombre. Cuanto más pura y profundamente se basa esta relación en el Agón, tanto más gloriosa aparece. Cuanto más difiere de las leyes del Agón, antes entra en decadencia. Que el poder de Zeus se basa en el Agón lo demuestran las acotaciones de los ámbitos de poder de cada dios. De entrada, existe enfrentamiento en la tríada de dioses, en la relación entre Zeus, Poseidón y Hades, como partícipes del sumo poder. El espacio de poder de cada uno tiene las mismas dimensiones, pues a Zeus le tocó el cielo, a Hades las profundidades subterráneas y a Poseidón el mar, mientras que la tierra y el Olimpo pertenecen a los tres por igual. Entre los hermanos se impone Zeus. Así lo expresa Poseidón en el 15º canto de la Ilíada. Se aferra a los límites de la tríada fraternal y de los tres hermanos es el más sensible y susceptible cuando ve que se vulneran estos límites. A regañadientes, con reservas y rezongando, se somete al nomos basileus de Zeus, aunque lo hace con condescendencia fraternal. También Hades está atento para que no se vulnere su reino. Se le conoce como Zeus subterráneo, Zeus catactonio, mientras que Poseidón es el señor del mar. Cada uno de los ámbitos posee sus propias leyes, es un ámbito vital, cerrado y resguardado que se protege de las incursiones. El Agón se despliega en lo que es común a todos y presupone también siempre la existencia de lo comunitario. Donde no existe nada comunitario, donde no hay nomos que vincule, tampoco puede existir el Agón. Donde con mayor fuerza y contundencia actúa este Agón es en el ámbito estricto del dominio de los dioses olímpicos, tal como se desprende del poder que ejerce Zeus sobre los demás dioses y en la relación que estos mantienen entre sí. Eris acompaña en particular a Ares, Atenea y Apolo. En los dioses no incluidos entre los olímpicos, retrocede la fuerza imperante del Agón. Así ocurre en Dioniso. Dioniso y Ares son tan extraños el uno para el otro como a Dioniso le es extraño el mundo de la guerra, toda batalla campal y toda lucha entre héroes. Lo mismo vale para Deméter y para Pan, también para los titanes que siguen imperando en el reino de Zeus. No van acompañados de Eris y no se presentan en la batalla. La epopeya no los conoce ni los nombra como participantes del Agón de los héroes, pues no se inmiscuyen en él. Dioses y hombres odian al Ares homérico. Atenea es su acérrima enemiga y aplica una fuerza que lo supera. El propio Zeus define al hijo como un infame al que en realidad correspondería la suerte de los titanes. Ares otorga al Agón característico ante las que todos los dioses retroceden. La ira ciega y sin sentido de la lucha, la matanza, la carnicería, constituyen el placer de Ares. No es un estratega ni emplea la táctica. Hace su aparición en el tumulto y el desenfreno, en los torbellinos en los que el amigo y el enemigo apenas se reconocen. Es el dios del grito de guerra más estridente. La guerra es su elemento, es el medio y el fin, y no le preocupan los planes y objetivos que guían y conducen la lucha. La epopeya no conoce al Ares inspirado por las musas. Tampoco puede llevar a engaño su relación con Afrodita, pues es la relación de un guerrero con el placer. El verdadero poder de Ares no admite ser quebrado. Es igual en todo momento y obra ahí donde el Agón carece de medida, de fin y de límite. De ahí que de repente se yerga con una fuerza impresionante, llenando con su voz broncínea y desgarradora la vastedad del campo de batalla. Es, en esencia, un devorador. En un primer momento, un antropófago y después un derrochador de todas las fuerzas,
de todo lo profuso, en fin, de toda sobreabundancia. En relación con los otros dioses, su fuerza no es muy grande. Está sujeto al nomos de Zeus y tiene que someterse a él, pues sabe bien que no puede medirse con el padre. El agón de Atenea es más enérgico que el suyo. La fuerza de la diosa radica en la circunspección máxima. Cuanto más tenaz y resistente es su fuerza, tanto más efímera es la de Ares, cuya furia y desenfreno no puede durar, pues en su frenesí agota rápidamente su gigantesca fuerza. Luego se muestra débil, quejumbroso, sensible a las vulneraciones. Este es el Ares homérico y no se puede ignorar que ha sido captado por la mirada de un vidente. En un hermoso pasaje de la Ilíada, el prudente Diomedes, legítimo amante de Atenea, siempre un poco sombrío, se reprime cuando Ares hace su aparición a la cabeza de los troyanos y la batalla adquiere una dimensión que complace al dios. Solo cuando se le une a Atenea, que se sube a su carro y sujeta las riendas, toma parte en la lucha y entonces se ve de inmediato quién es el más fuerte. En el agón de los dioses, a Ares le toca en suerte verse humillado por Atenea. Ella es la protectora de la lucha de los héroes. La prudencia de Diomedes se caracteriza por la simpatía que siente Atenea por él. Es hermoso el encuentro entre Diomedes y Glauco, un encuentro muy alejado del ámbito de Ares, pues aquí es Zeus en persona quien se implica. El Zeus Xenius, que preside la hospitalidad, es Zeus Xenius quien induce a Glauco a cambiar su armadura dorada por la broncínea de Diomedes. Héctor advierte que Ares ayuda a todos en la batalla y que a menudo mata al asesino. Esta observación apunta a una verdad. Ares hace su aparición en la distribución de los bandos. Él mismo toma partido. Se divide, por así decirlo, de tal forma que el Ares más fuerte se pone del lado del ganador y el más débil se coloca en el lado opuesto. En la guerra de Troya toma partido por los troyanos, pero es incapaz de determinar el resultado de la contienda. No obstante, el Ares que ayuda a todos, el asesino de asesinos, no es el dios de una de las partes, sino el dios del conflicto en sí, al que precede y que abarca. Sin Ares no hay lucha. Su poder se muestra en la fuerza vital de combate. El temblor de la jabalina hundida en la tierra y las convulsiones y los estertores del agonizante manifiestan las fuerzas desvanecientes de Ares. Al hombre agonizante lo abandona su Ares. El muerto ya no tiene Ares. Se le hiela la sangre y ya no es capaz de contentar a Ares. En la Ilíada, la lucha de los dioses es la culminación del agón. Zeus incita a ella. Eris la inicia y los dioses toman partido en la lucha de los héroes. Se liberan fuerzas poderosas. El efecto se parece a un terremoto. Tiemblan la ciudad, los promontorios, los barcos, pues Poseidón sacude la tierra desde abajo, de forma que Hades, que no participa en la lucha, se levanta asustado de su trono. El sentimiento de vida que desemboca en el agón irrumpe de forma poderosa e inigualable. Aquiles arremete con furia contra los troyanos. El dios fluvial Janto contra Aquiles. Hefesto se lanza contra Janto. Atenea contra Ares y Afrodita, y Hera contra Artemis, mientras Apolo, prudente y temeroso, retrocede ante Poseidón, que le invita a combatir. Hera está loca de alegría, y Zeus, desde la cima del Olimpo, observa con regocijo la batalla. En la Ilíada, la lucha entre dioses constituye uno de los pasajes que permite entender a fondo qué es el agón. Eris la inicia, y la pregunta que se plantea es cuál es la misión, cuál la tarea que le corresponde en el agón. Eris es la diosa de la guerra en un sentido más amplio que Ares. No está limitada a los asuntos de guerra como él, no es solo su mensajera y predecesora. Acompaña además a otras divinidades que intervienen en la lucha, a Atenea y Apolo, y también a las Ceres, a Deimo y a Fobo, y a Sidoimos, que es el dios del fragor bélico. Domina un ámbito más amplio que Enio, que es una divinidad de la guerra absolutamente asesina, y como tal, devastadora de ciudades. Eris, tal como la representa Homero, es hermana y amiga de Ares, y tiene con él un parecido de hermanos. Figura, en un primer momento, como pequeña e insignificante, para alzar después su cabeza hacia el cielo. Revive poderosamente en el fragor de la batalla,
tiene una voz parecida a la de Ares, se presenta en el lugar antes que Ares y permanece en el tumulto cuando los dioses ya se han retirado de él. Como su hermano, es ávida, insaciable y cruel. Si nos fijamos en cuando Homero menciona a Eris, se advertirá que ésta nunca aparece sola. No es una diosa que se presente por sí sola, sino que siempre acompaña y tiene algo de accesorio. Esta es una de las sagaces observaciones en las que abunda la epopeya homérica. En la naturaleza de Eris está no tener bajo su poder ningún ámbito propio en el que maniobrar e imperar con fuerza innata. Siempre despliega su poder en otro ámbito a cuyas leyes se somete. Acompaña a los dioses junto a los que se la nombra, los precede, permanece junto a ellos y se retira después de ellos. Ninguna Eris posee un poder pausado. Los dioses, en su apacible plenitud existencial, no poseen una Eris a ellos atribuida o que les acompañe. Eris solo acude y se une a ellos cuando se inflama el agón entre los ámbitos de poder. La Ilíada la menciona sobre todo como hermana de Ares, pues es el ámbito de Ares el que predomina en la epopeya. Hesíodo refiere que Eris domina la vida entera de los hombres. En Hesíodo no solo es invisible e inmediata, también se reparte. La Eris buena de Hesíodo preside cualquier agón, cualquier capacidad abocada a la competición. Abarca el agón de los juegos, de las musas, los oradores, los artesanos. No existe profesión, ni arte, ni artesanía, ni habilidad que vaya acompañada de un agón en la que ella no tome parte. No designa el rango de la misma. Este depende del nomos al que está sujeta. Por tanto, también en Hesíodo es accesoria. El agón de los héroes está sujeto al nomos de Zeus. La lucha entre Aquiles y Zeus depende directamente de la balanza de Zeus. Es singular y más curiosa de lo que estamos dispuestos a aceptar la concepción de que los inmortales son pesados en la balanza de Zeus. No es la voluntad de Zeus la que hace subir y bajar los platillos. Él no solo es ajeno al resultado, sino que lo conoce de antemano. Sabe que Héctor morirá a manos de Aquiles. Solo verifique el lugar y el momento. Tiene el poder de aplazar el final, sopesa esta idea y la expresa cuando Atenea formula su objeción. Los inmortales poseen su propia gravedad innata, que Zeus ni incrementa ni reduce, y que se manifiesta en la balanza. La balanza abarca el agón y lo atestigua que el destino es algo común. El veredicto de la balanza muestra la relación existente entre Zeus y las Moiras. La dureza irreconciliable, implacable y terrible del agón se manifiesta por doquier y Homero no intenta suavizarla. Refiere los acontecimientos con rigurosa veracidad. Describe las heridas abiertas por la espada, la lanza, la flecha y la honda con una minuciosidad que presupone un profundo conocimiento también de anatomía. Así como las armas se parecen, también se parecen las heridas que causan. A las reglas de juego del agón pertenece la invectiva dirigida al enemigo antes de entablar batalla, los vítores del vencedor, la incautación de la armadura y el despojo del cadáver. El vencedor es dueño de perdonar la vida del derrotado, que implora su clemencia, que abraza su rodilla y toca su mentón. Es dueño de aceptar el rescate o de matarle. El cautivo carece de protección, pero los dioses odian la crueldad extrema, como se hace patente cuando se hace escarnio del cadáver que por derecho corresponde al vencedor. Como dice Ulises, también las personas agobiadas por el sufrimiento, que imploran auxilio, son sagradas para los dioses. El agón es duro y despiadado. Le es propio tanto el júbilo del vencedor como el dolor por el vencido, el lamento de la esposa y de los padres ancianos y desvalidos. Aún así, sus reglas son inviolables y recuerdan a los juegos. Sus acuerdos deben ser respetados. Posee una naturaleza de heraldo inviolable, se detiene ante la hospitalidad y está sujeto a los dioses. Uno de los presupuestos del agón es que los dioses vigilan las fronteras de su poder. Se rechazan y se castigan severamente las incursiones contra este poder. Los dioses atribuyen importancia a la invocación, el ruego, la plegaria, el agradecimiento, porque todo ello reafirma las fronteras de su soberanía. Necesitan los sacrificios. Hermes explica a Calipso que no fue de su agrado cruzar el mar inconmensurable, pues no había en él ninguna
pues no había en él ciudad alguna que diese la bienvenida a los dioses con sacrificios y hecatombes. Los ámbitos de poder de los dioses no son de tal naturaleza que haya entre ellos huecos y espacios vacíos por los que puede escapar el hombre, que contaría así con la posibilidad de sustraerse por sí mismo a su dominio. En ninguna parte existe un vacío como este. Todo colinda o se superpone. Este segundo caso encierra peligros para el hombre y puede ejercer un efecto demoledor sobre él. Lo que se llama la envidia de los dioses es un caso particular del agón en que están insertos. Para el hombre es fatídico verse enredado en una pelea entre dioses, pero inevitablemente se ve involucrado, no puede escapar a este enredo. Donde lo rehuye, no puede sustraerse porque no se encuentra fuera de la lucha, sino metido en ella. Y por tanto, siempre tiene un dios a su favor y otro en su contra, tal y como evidencia la Ilíada. Más tarde, esta lucha se convertirá en uno de los argumentos capitales de las tragedias. Ningún estudio que aborde el concepto de culpa en la tragedia griega será suficiente si no reconoce este conflicto y sus condiciones. La necesidad trágica pertenece al ámbito del agón de los dioses y forma parte del nomos de Zeus. Esta necesidad, como la culpabilidad misma, no admite ser derivada de una physis, si bien la tragedia Euripidia es el lugar donde se inicia la solución. No es una excepción, sino la regla, que el hombre se ve involucrado en la lucha de los dioses. No se ve involucrado en el momento en que se hace culpable, sino cuando llega al ámbito de poder de los dioses y, a sabiendas o no, se convierte en cómplice de su agón.